vamos con el último capítulo de este fabuloso libro, capítulo 15, Los 6 fantasmas del temor. En este capítulo habla claramente sobre los 3 enemigos que necesitamos eliminar de nuestra mente: la indecisión, la duda y el temor. Y nos dice que el sexto sentido jamás funcionará si estos 3 elementos están en nuestra mente, ya sea que estén juntos estos 3 o por separado. Habla de estos enemigos que son tan peligrosos porque van germinando sin que nos demos cuenta. No es algo que detectemos que llegue de una sola. A veces tenemos estos elementos dentro de nosotros y no sabemos cuándo empezaron. No sabemos quién los sembró, cuándo, después de qué aprendizaje, a qué edad. Y cuando ya nos damos cuenta ya están con raíces, ramas, flores saliéndonos por todo lado. Y menciona los 6 miedos básicos que todos los seres humanos tenemos en combinación o por separado. En cualquier momento de nuestra vida tenemos alguno de estos miedos. Estos 6 miedos los menciona como el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, el temor a la pérdida del amor de alguien, el temor a la vejez, el temor a la muerte. Y dice que todos los demás temores son menos importantes, que estos son los más grandes y que seguramente cualquier temor que tengamos estará dentro de alguno de estos. Y describe que estos temores no son más que estados de la mente. Está describiendo cada uno, está profundizando dentro de cada uno, y es un capítulo un poco extenso, por lo cual sería un poco complejo describir cada uno de estos temores. Así que la información que me llegaba era sobre el miedo en sí, el miedo como un solo, el temor como un solo, que agrupa todo eso, claro. Sin embargo, el miedo está como sustancia no creadora. De hecho, quienes han hecho talleres conmigo ya han escuchado parte de esta información sobre el miedo, sobre cómo se constituye el miedo. Es como si fuera una sustancia que no edificara. El miedo es como construir una casa sin el cemento. Intentar colocar ladrillo tras ladrillo sin tener la sustancia que pegue los ladrillos. Esa sustancia que une es el amor. Y como no está esa sustancia, entonces la intentamos unir con miedo. Y el miedo no tiene esa consistencia para unir los ladrillos. Así que por más que estemos construyendo un sueño, un proyecto, un plan, y lo estemos uniendo con miedo, pues se va a caer. Vas a poder hacer 4 filas de ladrillos, 5, y va cayéndose. No puede soportar el peso, el movimiento.
Y hay que distinguir cuando es miedo, porque a veces podemos y solemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que no tenemos miedo, solamente para sugestionarnos, lo cual también suele ser válido. Cuando vamos al capítulo de la autosugestión, se puede empezar con estos ejercicios de no tengo miedo, el miedo no existe, el miedo es una creación mental. Claro, te autosugestionas, pero ¿hasta qué punto crees en esa sugestión? No solo es repetir como loritos una información, sino también sentirla. El miedo se manifiesta en algunos animalitos como rabia, y algunos animales atacan cuando se ven amenazados y los consideramos bravos, y realmente lo que están es con miedo, y suelen ser muy bullosos porque tienen miedo. Muchas de nuestras emociones también se disfrazan de otras cosas y son realmente miedo. Cuando no quiero escuchar el consejo de alguien que de alguna forma sé que me está diciendo la verdad, es posible que tenga miedo a enfrentarme conmigo, a conocerme mis debilidades. A veces no quiero hablar con personas de mi familia porque siento que me van a criticar. Entonces me alejo. Eso se traduce en miedo, miedo a la crítica, miedo a la desaprobación. A veces tenemos miedo a viajar a algún sitio muy remoto porque tenemos miedo a la enfermedad y justificamos diciendo que no vamos porque es peligroso, y lo que realmente tenemos es miedo a contraer algo. No queremos de pronto invertir en un nuevo proyecto porque tenemos miedo a la escasez, ya que ese proyecto no funcione. A veces no queremos hablar con nuestra pareja y decirle algo que nos disgustó, y decimos que es porque no queremos enojarla, y realmente lo que tenemos es miedo a que nos dejen. No queremos hacer algo arriesgado, extremo, y justificamos por nuestra edad o porque no podemos hacer esa actividad o porque nunca la he hecho, y es posible que tenga un miedo a la muerte. O alguien que ya con avanzada edad hace puras actividades que usualmente hacen los jóvenes y se siente fuera del lugar, pero realmente lo que tiene es miedo a la vejez. Y así, miedos, 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 disfrazados, y los justificamos, los llamamos de otra manera. El miedo es un compañero que puede estar presente en toda nuestra vida, en cualquier proyecto, en cualquier relación, en cualquier situación. Es solo verlo y saber que está ahí. Hasta los grandes sabios, hasta los grandes iluminados, en algún momento sintieron miedo.
y fue parte de su receta para llegar a estos estados. Fue clave. Voy a tomar este miedo y lo voy a transmutar. Lo voy a transformar. No cogían el miedo y lo acunaban y se quedaban petrificados, sino al contrario, caminaban de la mano con él. El miedo es como un pequeño monstruo que desea caminar a nuestro lado porque esa es su naturaleza. Y entre más le pelee a ese miedo, más bulla va a ser, más se va a manifestar. Pero si lo tomo de la mano, lo observo, lo veo, no lucho contra él, sino que lo reconozco como tal y avanzo de la mano con él, solo acompañándolo. Solo sé que está ahí, no me influencia, solo sé que está ahí. Le doy la mano, lo escucho, le doy su tiempo para que hable. Ese miedo no podría decir que a desaparecer, porque estamos en un plano dual, donde el miedo y el amor van a estar presentes. Sin embargo, el miedo se va a calmar y va a estar simplemente y ser como una energía. Existen miedos más trascendentales unos que otros. Existen miedos, pongo el ejemplo, cuando en alguna familia existe una enfermedad que viene de generación tras generación y la última persona de esa generación dice, tengo miedo a contraerla. Es un miedo que tiene todas las características para que funcione, para hacerlo real. Es un miedo que incluso entenderíamos entre todos si nos pasara y dijéramos, claro, es normal que tenga miedo. Pero hay quienes tienen miedo a la crítica. Entonces no quiero hacer esto porque temo que me critiquen. Entonces todos podríamos decirle, no, pero ese no es un miedo. ¿Y qué importa si te critican? Lo vemos más mundano, más banal. Sin embargo, el miedo es el mismo, la sustancia es la misma. Si pudiéramos tocarlo, saborearlo, verlo, el miedo es el mismo, en proporciones distintas, pero es miedo. Entonces, al que tiene miedo a la crítica y que le decimos, pero tampoco es tan grave tener miedo a la crítica, pues podríamos trasladarlo exactamente al otro caso de la enfermedad y decirle a este personaje, seamos nosotros o no, ese no es un miedo, ¿por qué vas a tener miedo? Y así, de esa forma, el miedo se va aplacando. Cuando lo consideramos un compañero, nada más, sin darle tanto peso. Nosotros somos seres que estamos compuestos de amor. O sea, en nuestras células, en nuestras moléculas, en nuestra sangre, en nuestro todo, en toda nuestra materia, hay unas partículas que se llaman amor. Y a su vez, pueden existir las mismas partículas que se llaman miedo. Y de ti depende cuáles uses. Las que construyen, las que edifican
o las que no pegan esos ladrillitos. Insisto, el miedo va a estar ahí. El temor a la crítica va a estar ahí. El temor a un ser querido que se vaya también va a estar ahí. Cuando hablan de eliminar ese temor, se refiere a transmutarlo, a mirarlo con otros ojos, porque por la dualidad que vivimos va a estar ahí, va a vivir ahí con nosotros. Les coloco un ejemplo personal para aterrizar un poco más el capítulo. Yo, como Silvana, tenía miedo de hacer estos audios para un grupo que no conocía y sentía inseguridad, miedo a la crítica, no aceptación. Eso es miedo. Y los hice. Hoy vamos a finalizar los audios. ¿El miedo se fue? No. Aquí estuvo, sentado a mi lado todo el tiempo. Miedo a que no escucharan, miedo a que no leyeran, miedo a que no les gustara. Pero no me detuvo a hacerlos. ¿Por qué? Porque escuchaba mi miedo. Si tengo miedo a que no me aprueben, a que no les guste, escucho a ese miedo y le pregunto, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te manifiestas? ¿Por qué tienes miedo a que te rechacen? Y cuando hago la pregunta a mí misma y a mi miedo, salen respuestas desde el fondo, desde la infancia, desde un episodio que me haya generado la desconfianza en mí misma, la inseguridad. Y salen, y ese miedo, ¿qué me hizo? Un favor. Está ahí, le hago caso cuando habla. Y me ayuda a descubrir de dónde se originó ese miedo. ¿Para qué? Para ahora llenarlo de luz. Ejemplos hay miles, casos hay miles, con mis conocidos, con mis clientes, todo el tiempo, cualquier manifestación de problema, dificultad de consulta, es un miedo. Solo que no lo distinguimos y no lo escuchamos. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Avanzar? Porque adelante hay algo desconocido. ¿A triunfar? Porque no sabemos después qué hacer con todo eso. ¿Miedo a fracasar? ¿Tengo miedo a la vergüenza? ¿Por qué? Porque estoy enfocándome en la imagen. ¿De qué tengo miedo? Tengo miedo de crear una empresa nueva porque tengo miedo de que los clientes no lleguen y no me acepten. Tienes miedo de que no seas aprobado. Tienes miedo de que no salga todo tu potencial. El autor de este libro dice que hay que leerlo una y otra vez, porque si de verdad hubiéramos leído todos juiciosos y que en este punto todos leímos hasta el capítulo 15 y enseguida empezamos con el capítulo 1, vamos a descubrir nuevas cosas, porque ya hemos subido un peldaño, ya tenemos más herramientas, ya hay un poquito menos de miedo.
El hecho de que estemos en grupo, escuchando unos audios, leyendo un libro, aprendiendo, ya hace parte de nuestro crecimiento. ¿Por qué tener tanto miedo? ¿Por qué tanta inseguridad? Cuando siento tanto miedo en mí y en los que están a mi alrededor, he podido sentirlo como el miedo a la vida misma. Pueda que se disfrace de miedo a esto, miedo al otro, realmente es miedo a la vida. Es algo tan desconocido a la vida. El que te habla de la vida hace 100 años, un libro, una película, un documental, te habla de un tipo de vida. Y si ese libro, ese texto, ese documental lo haces ahora, te hablará de otra vida. Y será diferente en otros 100 años. Así que la vida siempre resulta ser un tema desconocido. Por eso existe el miedo, porque no sabemos qué es lo que viene, porque todo es incierto, porque por más que leamos libros y hagamos reflexiones, todo es incierto y todo lo vamos creando entre todos. Y porque somos todos parte importante de la creación. Hagamos de cuenta que la humanidad fueran 100 personas, para poderlo aterrizar un poco el ejemplo. Y estas 100 personas hace miles y miles de años hubieran no tenido miedo. Hubieran estado despiertas, conscientes, en paz, conectadas con su espíritu. ¿El mundo sería lo que es ahora? No. Ese grupo de 100 personas fueron la base, el pilar de lo que somos ahora. De acuerdo a sus miedos, su estado de conciencia, su conexión con el ser. Y ahora esas 100 personas somos ahora nosotros, los que escuchamos o no estos audios, los que leemos o no estos libros, los que hacemos o no hacemos talleres, no importa, somos los mismos. Y de acuerdo a lo que hagamos ahora, en otros tantos años, la realidad será otra. Y eso nos llena de una responsabilidad amorosa de qué estamos creando. ¿O estamos pasando la vida así, solo pasándola? ¿Qué estamos creando? ¿O solo porque ya tuve hijos, siento que ya hice mi parte, como si fuera una obligación? El miedo a lo desconocido está ahí, porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué nos sucede cuando nos morimos. Así nos vengan a contar algunos seres que casi se mueren y volvieron,
En realidad no lo sabemos. Hay un miedo a que nuestra existencia misma haya sido en vano. No sabemos nada, absolutamente nada de lo que está allá afuera. Son suposiciones, creencias y creaciones de nosotros mismos. El miedo está ahí. Sin embargo, eso no es excusa para no avanzar. Ya estamos aquí, ya estamos en este plano, ya naciste, ya estás en este planeta. ¿No será de, con todo y miedo, hacer algo? ¿Sentarlo al lado? Igual, hacerlo. En el libro hace un listado de preguntas para responder en qué estado estamos y dice que hay que hacerlo semanalmente o cada tanto, preguntarnos en qué estado de conciencia estamos. Con este libro o sin este libro, habría que preguntarnos cada tanto a nosotros mismos a qué le tenemos miedo, en qué estamos, qué estoy sintiendo, qué he perdido por el miedo, cómo me lo he hecho amigo al miedo. El miedo paraliza. Sin embargo, si me lo hago amigo, camina conmigo. Insisto, ¿a qué le tienes miedo? Y cuando veas ese miedo, recuerda este ejemplo que te puse de que vemos miedos y decimos, pero eso no es nada. Ese miedo es muy chiquito. Pues el tuyo también puede serlo. Puede ser más pequeño de lo que tú crees. Vuélvelo pequeñito. Llévalo contigo pequeñito. Mételo en un bolsillo. Vamos, miedo, y caminas con él. Ahí está, no ha desaparecido. Es mi compañero. Es un maestro. Pobre miedo, también ha sido catalogado de un ser muy malévolo. Supera el miedo, enfrenta miedo, destruye el miedo. Si él va a estar ahí, ¿cómo lo puedo destruir? Si es parte de mí, parte de un todo. Solo no voy a darle el permiso para que me paralice. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder. Porque si leímos este libro, habla del poder del pensamiento. Yo creo todo con mi pensamiento, con mi deseo. Y con todas estas herramientas que hemos visto. Tú eres el dueño, el creador de toda tu realidad. Es hora de asumir nuestra responsabilidad, sobre todo y cada una de las cosas que nos pasan. Somos nosotros los responsables.
todos y cada uno de nosotros tenemos un poder que no tiene final. Un poder que no tiene tamaño. Es realmente infinito. Somos creadores, todos y cada uno de nosotros. Nosotros mismos hemos creado el amor y el miedo. ¿En qué te vas a enfocar? Si tú eres el creador, ¿en qué te enfocas? Si yo preparo mis alimentos, yo soy el encargado de preparar todas esas delicias. Y si un alimento se me quema, yo soy el responsable y el que elijo si lo como o no, o si como solamente los alimentos que estén bien y los quemados los desecho. Entre mis creaciones está el amor y el miedo. Solo elige. Y esto es de todos los días. Si hoy te sientes con un estado de conciencia muy despierto y sientes que has hecho una perfecta elección, bravo, muy bien. Es posible que mañana vuelvas a tener otro momento de oscuridad que no sepas qué hacer. Y otra vez acudes a tu aprendizaje, tus enseñanzas, y vuelves y empiezas. Y te vas haciendo más grande. Amor o miedo, tú eliges. Solo tú eliges. Por más que vivas con una persona, por más que vivas en comunidad, tú eliges. Amor o miedo. Muchas gracias a todos. Gracias por haberme escuchado y haber compartido este crecimiento conmigo. Y que sigamos despertando nuestra conciencia. Un abrazo para todos.